Bien, jóvenes alumnos y alumnas, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar triángulos número 3 de geometría. En triángulos 3 vamos a analizar básicamente las propiedades de estas figuras, ¿no es cierto? Entonces pasamos a analizar esas propiedades. Eh, a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay una figura, parece un boomerang, ¿no? Muchos también lo llaman propiedad del boomerang, que me dice lo siguiente, ¿no? Que este ángulo exterior X va a ser igual a sumar estos tres ángulos, es decir, a más B más C. ¿Qué quiere decir? Que X es igual a la suma de estos tres. También se le conoce como propiedad de la corbata o también como propiedad de la mariposa, que me dice que la suma de A más B, ¿no es cierto? Aquí vamos a colocar A más B va a ser igual a C más D. Ahí está, ¿no es cierto? Estamos colocando las propiedades. Muy bien, tenemos aquí otra propiedad más, las más conocidas, las más usadas, ¿no? Estas propiedades nos sirven básicamente para resolver algunos problemas o facilitarnos la solución de algunos problemas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esta propiedad me dice, o también como la del pescado, ¿no es cierto? Me dice lo siguiente, que la suma de A más B, es decir, A más B, va a ser igual a sumar C más B. Aquí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, jóvenes. Debemos tener en cuenta la ubicación de los ángulos, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Dónde está ubicado el ángulo? ¿Dónde está ubicado el ángulo? Aquí también, ¿no? Debo tener en cuenta eso, ¿no? Debo de respetar la ubicación de los ángulos para poder aplicar esa propiedad. Vamos con el problema número 1 de reforzando, ¿no? Que me pide calcular el valor de X, ¿no? Entonces, esto es un boomerang, aplico la propiedad del boomerang. ¿Y qué me dice la propiedad del boomerang? ¿No? Me dice que este ángulo, que es X más 10, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí, a ver. Dice que este ángulo llamado X más 10 debe ser igual a la suma de estos tres, ¿no? En todo caso, al sumar vamos a tener aquí 30, ¿no? Más 35 más 75. Muy bien, a ver si hacemos nuestra pequeña suma de 30 más 35 más 75 para saber cuánto me da. 10, 10, 13, 14, ¿no es cierto? Muy bien, la suma me da 140, ¿no? Por lo tanto, X más 10 va a ser igual a 140, ¿no? Y esto pasa ya a restar. Y al pasar a restar me va a dar X es igual a 130. Muy bien, asunto solucionado del problema número 1. En el problema número 2 también es otro boomerang, pero está en otra posición, ¿no es cierto? Pero igual cumple la propiedad, ¿no? Pero me doy cuenta, o en todo caso debo analizar antes, ¿no? Los ángulos deben estar en el interior, en el interior, en el interior. Muy bien, sí, sí cumple. Y bueno, puedo aplicar la propiedad. Entonces, al aplicar la propiedad, ¿no? Puedo decir lo siguiente, ¿no? A ver aquí, que X más 20, ¿no es cierto?, debe ser igual a sumar todo esto. A ver si sumamos mentalmente, sería 80, 120, más 30 sería 150, igual a 150, ¿cierto? Muy bien, nuevamente, este ángulo es igual a sumar estos tres, y la suma de estos tres me da 150. 20 va a pasar al otro lado a restar, ¿no es cierto? Entonces digo 150, le quitamos 20, la respuesta va a ser igual a 130. Ahí tenemos la solución del problema. Vamos con el problema número 3. En el problema número 3 también me piden calcular el valor de X, ¿no? Y obviamente debo de analizar y decir cuál de estas tres propiedades voy a utilizar. Y me doy cuenta que voy a utilizar esta propiedad, ¿no? Pero esta propiedad me dice que la suma de los dos igual a estos dos. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de estos dos debe ser igual a ellos, ¿no es cierto? Entonces, aplicando la propiedad voy a tener lo siguiente, ¿no?
que la suma de los dos, es decir, 30 más 10 más x, es decir, 40 más x, ¿no? A ver, ojo, es la suma de estos dos, me salió aquí, 40 más x. Esto debe ser igual a la suma de estos dos, es decir, 35 más 35, que vendría a ser 70, ¿no es cierto? Por lo tanto, x va a ser igual, a ver, 40 pasa allá a restar, mejor dicho, a 70 hay que quitarle 40 y me va a dar 30. Muy bien, ahí está la solución. Vamos ahora con el problema número 4. En el problema 4 también me piden calcular el valor de x, ¿no? Es la misma propiedad, ¿no? La propiedad del ojo de pescado o la aleta de pescado, como quieran, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me dice la propiedad? Que la suma de estos dos, ¿no? A ver, aquí vamos a hacerlo paso por paso, tenemos más espacio, ¿no? Digo, 70 más 50, ¿no? A ver, la propiedad me dice que la suma de estos dos, ahí está, va a ser igual a sumar estos dos, es decir, 60 más este ángulo de aquí, que vendría a ser 2x más 10. 2x más 10. Nuevamente, ¿no? La suma de estos dos, aquí lo tenemos, va a ser igual a sumar estos dos, 60 más 2x más 10. Muy bien, entonces al sumar aquí vamos a tener que esto es igual a decir 120, ¿no es cierto? Ahí está. A ver, sumamos aquí. ¿Cuánto sería la suma? 60 más 10 sería 70. 70 más 2x, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Y ahora podemos hacer lo siguiente, ¿no? Pasa acá a restar. Al restar me va a dar 50. 2x se queda solo ahí, ¿no? Ahora el 2 va a pasar a dividir, ¿no? 50 entre 2 va a ser igual a 25. Muy bien, asunto solucionado con el problema número 4. Vamos ahora con el problema número 5. En el problema número 5 también me piden calcular el valor de x, ¿no? En este caso voy a usar esta propiedad de la corbata o mariposa, ¿no? Debo fijarme dónde deben estar ubicados los ángulos. Están en el interior, ¿no? Aquí me doy cuenta que este 90 está en el interior, el x también, el 70 también, pero él no está en el interior, ¿no? Entonces debo ver la manera de cómo colocar aquí. No es que este 120 lo voy a trasladar, no es así, ¿no? Aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente, analizar, ¿no? Esto de la siguiente manera. Nosotros sabemos que esto es un ángulo llano y la suma de estos dos debe ser 180. Por lo tanto, si él es 120, él debe ser 60. ¿No es cierto? Entonces me olvido de él. Me olvido de él porque ya trabajé, ¿no? Ahora sí puedo usar la propiedad. Y la propiedad me dice que la suma de estos dos, es decir, 90 más x, ¿no es cierto? Este cuadradito significa 90, va a ser igual a 60 más 70. 60 más 70. Eso me dice el problema, ¿no? La suma de estos dos igual a ellos. Por lo tanto, aquí voy a tener 90 más x va a ser igual a 130. 90 pasa a restar, ¿no? X va a ser igual a 40. Muy bien, ya hemos resuelto el problema número 5. El problema número 6 es similar, ¿no? Ya ustedes lo hacen en su cuaderno, ¿no? En su casita, ¿ya? Entonces voy a resolver el problema 7. En el problema 7, ¿no? Como pueden ver, es la aplicación de esta propiedad también, ¿no? Bueno. Y la propiedad me dice que la suma de estos dos, en todo caso, sería 115 más 55, ¿no? A ver, vamos a sumar cuánto me da eso. 10 va 1, 6, 7, ¿no? 170. Estos dos suman 170. ¿Eso qué quiere decir? Que 170, ¿no? Va a ser igual a sumar estos dos. A ver, sumamos mentalmente. 125 más 5 sería 130 más x, ¿no? Pasa ya a restar, x va a ser igual a
40. Muy bien, aquí tengo otro problema, el problema número 8, ¿no? Ya es una combinación, ¿no? Pero es cuestión de analizar y usar esas propiedades, ¿no? Por ejemplo, me piden calcular el valor de x, ¿no? Y para calcular el valor de x, debo concentrarme en este triángulo. Pero si yo quiero concentrarme en este triángulo, necesito saber cuánto vale este ángulo. Y este ángulo lo voy a utilizar usando propiedad del boomerang, ¿no? Porque esto es un boomerang. Esto es un boomerang. Entonces aquí vamos a colocar aquí, ¿no? Hallando teta, ¿no? Voy a hallar teta por la propiedad del boomerang. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me dice la propiedad? ¿No? Que teta va a ser igual a la suma de estos tres ángulos. Es decir, teta va a ser igual a 20 más 50 más el 30. ¿Cierto? Listo. Aquí voy a descubrir cuánto vale teta, que sería 70 más 30 sería 100. Ya, teta vale 100, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que este ángulo vale 100. Por lo tanto, digo lo siguiente, ¿no? X más este ángulo que acabo de descubrir, ¿no? Este ángulo que acabo de descubrir que vale 100, ¿no? X más 100 más el 50. Nosotros sabemos que la suma de estos tres ángulos, como es un triángulo, es igual a 180, ¿no? Por lo tanto, 150, ¿no? Ahí está, 150 igual a 180. 150 va a pasar a restar al 180. Por lo tanto, al restar me va a dar 30. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo. Nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias.